Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tal vez usted ha escuchado, pero es necesario que lo podamos ver y reforzar, que se llama libertad. ¿Cómo se llama el tema? Libertad. ¿Cuántos son libres aquí? Levante la mano izquierda. Muy bien. Si somos libres, qué bueno. Gloria a Dios. Podría yo no predicar y solamente poner una alabanza y cada quien empezar a mover los pies y las manos y a danzar y a brincar, a correr y inclusive a empezar a correr hasta allá arriba ¿sí? Pero mejor, vamos a ver el tema y al final usted tiene que ver si realmente es libre o todavía tiene algunas cosas que le han atado. Muy bien, ¿qué es libertad? Libertad es diferente a libertinaje. Libertinaje es cuando la persona dice que es libre, pero hace todas las cosas sin tomar en cuenta lo que Dios dice, los recursos que Dios da a través de su palabra, sin tomar en cuenta los preceptos de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios dice, sin tomar en cuenta los principios que están establecidos en la palabra. Libertinaje es cuando la persona hace lo que se le pega en gana y dice cosas como estas: es mi vida y qué, yo voy a hacer lo que se me pegue en gana y lo que quiera, es mi vida, dice. A mí tú no me vas a cambiar. ¿No he escuchado esas frases? A mí tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, así que no me digas nada. Eso es, alguien puede decir, es que soy libre. No puede ser libertinaje. Porque cuando nosotros hablamos de una libertad, la libertad consiste en que se nos presenta lo bueno, lo malo, la vida y la muerte, lo que conviene y lo que no conviene, lo que es de buen nombre y lo que es de mal nombre, lo que es amargura y lo que es dulzura. Y entonces nosotros, en esa libertad dada por Dios, decidimos. ¿Y qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? Lo dulce, lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que exalta a Dios, lo que nos fortalece, lo que nos edifica, lo que nos trae bendición a nosotros, lo que bendice a otros, porque también debemos de tomar en cuenta si las decisiones que tomamos están bendiciendo a los demás o no, están mostrando que amamos a Dios o no, están mostrando que amamos a los demás o no. Por eso es que cuando hablamos de libertad es que se nos presenta una encrucijada. Es como cuando tú llegas a un lugar y hay dos caminos, como una Y. ¿Sí está? La Y está así, ¿va? Tiene un camino y luego se abren dos, así como Y. Y entonces cuando hablamos de libertad, se te va a presentar por un lado lo que es de Dios y por otro lado lo que no es. Y la persona libre va a tener discernimiento. Discernimiento tiene que ver, vas a identificar lo que realmente es de Dios y lo que no es, y entonces vas a tomar el camino correcto, el camino adecuado, el camino que exalta a Dios, el camino que glorifica al Señor, inclusive en lo que haces. Nosotros debemos de saber y entender que aún nuestros pensamientos van a mostrar si hay libertad en nosotros o estamos atados a algún pensamiento. ¿Sí está claro? Porque alguien puede decir yo soy libre, pero la lucha principal está aquí, en la mente. En la mente se ganan o se pierden las más grandes batallas. Cuando alguien cae en pecado, en errores, en maldad, en crímenes o algunas otras cosas, es porque primero ya perdió aquí en sus pensamientos. Es que aquí estuvo luchando y entonces aquí ya perdió. Y cuando ya perdió en sus pensamientos, entonces lleva a cabo lo que aquí ya pensó hacer. Cuando usted llega aquí, sus pensamientos deben de ser: yo como persona libre en el Señor voy a llegar y voy a adorar a Dios, voy a cantarle a Dios y voy a danzarle al Señor. Esa decisión usted la toma desde antes de llegar aquí. Hay decisiones que para estar aquí usted las tomó ya desde hace unos días, o anoche mismo dijo: mañana voy a la iglesia, mañana me levanto temprano, mañana
hago tal que hacer, tal cosa, y entonces usted ya en su mente ya tomó la palabra, tomó la victoria, y entonces usted ya tomó una decisión. Pero resulta que a veces cuando en lugar de ser libres somos esclavos, todo está aquí en los pensamientos. No voy a ir, puede ser así que algunas personas dicen, no voy a ir a la iglesia porque tarda mucho el pastor, la reunión, y yo tengo que hacer esto, y esto otro, y esto más, y esto más. Y entonces usted ya aquí en su mente ya se hizo toda una serie de pensamientos que de alguna manera quieren justificar su vida para no estar en un lugar como este y exaltar a Dios. Entonces aquí en los pensamientos se justifica. Aquí ya se justificó y dice no voy a ir, y entonces para justificarse empieza a darle uno, otro y otro y otro y más argumentos, hasta que usted mismo se convence de que no va a estar en la iglesia, porque si no, no va a poder hacer las cosas que tiene pendientes. En lugar de aplicar lo que Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, gracias, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces pensamos al revés. A veces no nos ajustamos al reino de Dios, nos ajustamos a los pensamientos nuestros, o nos ajustamos a los pensamientos del mundo, o a los pensamientos que tienen que ver con el adversario. Y entonces debemos de nosotros identificar si los pensamientos, primero, que los pensamientos nuestros son pensamientos de libertad o pensamientos de esclavo. ¿Sí estamos? ¿Qué es libertad? Estuve buscando algunos conceptos. Eso es lo que dice la Real Academia Española. ¿Sí está? Eso es lo que dice. ¿Qué es la libertad? Libertad, facultad o derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Libertad es un derecho humano básico. Es el concepto. Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometido a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etcétera. A lo mejor me fui muy recio, no logró. Ahí, se lo leo otra vez. Libertad, facultad o derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia manera de actuar dentro de una sociedad. Libertad es un derecho humano básico. También dice estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometido a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etcétera. Eso es la definición de libertad según la Real Academia Española. Y encontré que dice, aunque uno tal vez ya lo sabe, pero encontré que dice que hay diferentes tipos de libertad. Hay diferentes tipos de libertad. Esto lo dice la Real Academia Española. Es la definición, y es que dice que hay diferentes tipos de libertad. Libertad condicional es cuando una persona cometió un delito, estuvo en la cárcel y luego lo condicionan, porque ya pasaron tantos años, lo condicionan para que vaya cada mes a firmar, porque lo que están haciendo es controlarlo para que no se salga ya sea de la ciudad o del estado, y entonces lo tienen de alguna manera controlado. Está en libertad, pero su libertad es condicional. Yo espero que nadie tenga una libertad condicional aquí. Libertad de cátedra.
Quiere decir que las personas, los jóvenes, los estudiantes, tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos. ¿Sí estamos? O sea, libertad de pensamiento también más adelante. Libertad de circulación. Quiere decir, usted puede circular por este país, por ser mexicano, y puede elegir dónde va a ser el lugar de su residencia. Usted puede circular por todo el país. Si acaso le van a pedir la credencial de elector, si acaso una identificación. También la libertad de comercio. Por eso algunos tienen sus tiendas, sus negocios, porque hay libertad de comerciar, de hacer transacciones comerciales de acuerdo al marco legal. ¿Sí está? No comprar mercancía robada, por ejemplo. Refacciones robadas, ¿sí? Dentro del marco legal. Libertad de conciencia. Las personas tienen la oportunidad de elegir cuál va a ser su religión, por ejemplo, o a quién van a adorar. ¿Sí estamos? Es una libertad. Libertad de culto. Quiere decir que elegimos a quién adorar, en dónde hacerlo, cuándo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Libertad de enseñanza. Libertad de enseñar en la escuela, en este caso en la iglesia. Libertad de enseñanza. Libertad de expresión. Usted puede expresar lo que bien quiere expresar, pero con mucho cuidado para no lastimar o dañar a las personas. ¿Sí estamos? Usted puede expresar si tiene alguna idea diferente a los que gobiernan, pero sin dañar o sin hablar de más. Usted puede expresar tal vez algo que usted quisiera que se llevara a cabo en la iglesia, lo puede expresar, lo puede escribir. ¿Sí estamos? Libertad de imprenta. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y hay libros diversos que se han imprimido, le iba a decir, ¿verdad? Pero hay libros que se han impreso con diferentes temas, buenos, malos, mejores, peores, pero hay libertad de hacerlo en nuestro país. Hay libertad de residencia. Usted puede decidir vivir en El Higo, en Tampico, Madero, Altamira, Tantoyuca, etcétera, etcétera. Libertad de espíritu, libertad provisional, libertad religiosa, libertad sindical, etcétera, etcétera. Eso lo dice cuando estaba viendo yo acerca de este tema. Hay libertad. Nuestro país es un país, decimos, libre o esclavo. ¿Cómo es el país? Un país libre, soberano, que tiene su propio gobierno, su propio sistema de gobierno, que tiene su ejército, que tiene la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y estamos hablando que nuestro país es un país libre, que no hay ningún otro país que lo está sometiendo. ¿Sí estamos? Aunque hace muchos años fuimos esclavos, por ejemplo, de los españoles. No nos tocó a nosotros ser esclavos, pero todavía muchas veces esa esclavitud de hace años ha traído consecuencias al país, porque hemos tenido muchas veces una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de no se puede, no tengo, no hay, somos mexicanos, no hay recursos, no hay agua, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces pensamos de manera esclavizada. Al pueblo de Israel le sucedió así. Israel salió de Egipto. Cuando sale de Egipto, porque había estado esclavo un buen tiempo, sale de Egipto, es llevado al desierto. Y en el desierto Dios tiene que tratar con ellos, porque muchos de los que salieron de Egipto, la mayoría podemos decir que salieron de Egipto, no cambiaron su manera de pensar, sino que el mismo desierto, aunque Dios estaba presente, aunque estaba en la nube de su presencia, donde estaba la columna de fuego, la gloria de Dios, el pueblo seguía pensando como esclavos.
Y entonces le reclamaron a Moisés, le reclamaron a Dios, etcétera, etcétera. Y entonces algunos dijeron, mejor que muramos. Y murieron en el desierto, porque su mentalidad era de esclavo. Solamente los niños, los adolescentes y Caleb y Josué pudieron tener una mentalidad diferente, porque vieron el Dios Todopoderoso que da la libertad, una libertad completa en todas las áreas, una libertad completa en todo, de tal manera que cuando nosotros entregamos la vida al Señor, nuestra vida tiene que ser una vida diferente, una vida libre, no una vida en libertinaje. ¿Si estamos claros? ¿Si está claro? Porque hay gente que se ha equivocado. Hay personas que se han equivocado y dicen, bueno, como Dios ya me dio salvación, ya me dio el regalo de la vida eterna, entonces puedo irme al mundo a pecar y a hacer lo que yo quiera. Y personas se han equivocado porque han tenido ese pensamiento. Ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento de esclavitud. El pensamiento que viene de Dios es, Dios me hizo libre, perdonó mis pecados, Dios hizo una obra en mí, entonces yo por amor a Él, ahora me someto al Señor Jesús y ahora le sirvo porque le amo. Y entonces tengo la libertad de pensar, pero de pensar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y si no es así, entonces tenemos que ir constantemente a su palabra, porque la palabra nos hace libres. La palabra de Dios nos va cambiando. Libro de Juan, capítulo 8. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Libro de Juan, capítulo 8. El Señor Jesús habló a los judíos, pero dice a los judíos que habían creído en Él. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 38. ¿Alguien quiere un café, agua? Levante la mano ahí para que, hermanas y hermana Queta, hermanas, a ver, levante la mano para que le lleve un café. Si quiere agua también díganos, por favor. Sé que hace calor. Muy bien. Dice Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién les está hablando el Señor Jesús? ¿A quién le está hablando? A los judíos que habían creído en Él, pero ahora nos habla a nosotros que hemos creído en Él. Y le dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. El Señor Jesús les está hablando a los judíos que habían creído en Él. Habla ahora a la iglesia, a nosotros que hemos creído en Él. Y Él les habla cosas como esas. Dice que tenemos, al igual que ellos, perseverar y permanecer en la palabra. Si realmente hemos creído, somos sus discípulos o sus aprendices, porque del Señor aprendemos. Tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos a la mano la Biblia. Levante su Biblia. Muy en alto. Si la trae en su celular, ponga la Biblia ahí en su celular, así. No me levante una imagen del Face ahí. Sí, esa es la Biblia, es la palabra de Dios.
es viva y es eficaz. Es la palabra que transforma y cambia vidas. La palabra de Dios nos da la oportunidad de al leerla, al meditarla, al comprenderla, al aplicarla, al vivirla. Va obrando para que la verdad de Dios esté en cada uno de nosotros. A través de la Biblia conocemos verdaderamente lo que es la verdad, quién es la verdad, y conocemos al Rey de Gloria, al Señor de los señores, al Dios glorioso y eterno, quien nos da vida y que nos da oportunidad de salvación. A través de la palabra vemos los ejemplos que Dios dejó para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Y si cometemos los mismos errores que los hombres o mujeres de Dios que están aquí en la Biblia, entendamos que Dios puede transformar y cambiar nuestra vida a pesar de los errores, como lo hizo con hombres como David, hombres como Elías, profetas como Isaías, como Jeremías, hombres de Dios como Juan, como Pedro, como Pablo, que aquí quedaron la historia de ellos, porque aquí encontramos la verdad de Dios para nosotros. Esta es la verdad de Dios. Si usted quiere conocer al Señor Jesús, aquí va a encontrar al Señor Jesús manifestado en cada una de las líneas de la Biblia y en cada uno de los libros. Si queremos conocer la verdad, aquí está la verdad. Amén. Aquí está. Por eso el Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor Jesús dijo palabras como estas: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces el Señor Jesús, cuando habla de sí mismo, una de las cosas que dice, que Él es la verdad. Al conocer al Señor Jesús, al conocer los propósitos de nuestro Señor y lo que Él hizo por nosotros, entonces estamos siendo encaminados a la verdad. Pero muchas veces somos engañados porque no conocemos la verdad. Somos engañados porque no conocemos lo verdadero, la verdad. Si conociéramos más, mucho más, lo que Dios dice a través de su palabra y lo que Dios habla, lo que es verdadero y lo que Dios dice, no vamos a ser engañados, o vamos a ser engañados pero menos. ¿Sí me explico? Entre más conozcamos la verdad de Dios, más vamos a tener un discernimiento claro de aquello que es mentira. Porque cuando nosotros no conocemos la verdad, fácilmente alguien nos puede mentir. El adversario, que es el padre de mentira, puede venir con una mentira y fácilmente le creemos al adversario. Pero cuando conocemos verdaderamente al Señor Jesús y su verdad y la verdad de Dios, entonces tenemos la oportunidad de identificar, de saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Así que en el libro de Lucas capítulo 4, verso 14 al 19, libro de Lucas capítulo 4, el Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, usted sabe que fue bautizado por Juan. Después de ser bautizado, el Señor Jesús es llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Y después de que Él está en ayuno 40 noches, 40 días, el adversario viene para tentarle. Y en cada tentación, el Señor Jesús usa la palabra de Dios, usa la verdad de Dios, no usa la verdad a medias. El diablo es mentiroso y tan engañador que él usa la verdad a medias. Cuando él tentó al Señor Jesús, usó también porción de la palabra, pero usó solamente una parte de la palabra. El Señor Jesús, cuando él tomó la palabra de Dios, él tomó la palabra tal y como es. Porque el adversario puede tomar porciones de la palabra y la puede torcer. Y si nosotros no conocemos bien lo que es verdadero y la verdad de Dios, podemos ser engañados. ¿Sí estamos? Y el Señor usó la palabra en cada tentación. Pero dice, después de esto, Él vino a Nazaret. En el verso 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor va a Nazaret, Él va a la sinagoga, Él llega ahí, se le da el libro de Isaías, o Él busca esta porción, y esta porción profética la aplica para su propia vida. Y Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y entonces se empieza a hablar el plan, el propósito establecido desde antes de la fundación del mundo para la vida del hombre, por causa de lo que Él iba a hacer en un tiempo más o en unos años más. Llámese alrededor de 3 años más. El Señor, después de leer esta palabra, pasaron 3 años y cachito. Y entonces, cuando Él se le da esta porción, Él empieza a leerla, se la aplica a sí mismo, y está diciendo cuál es el propósito por el cual vino a la tierra. Y está diciendo: primero, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Dios Todopoderoso me ungió. ¿Para qué? Para venir a los quebrantados, a los enfermos, a los que están encarcelados. Uno que es libre puede decir: no necesito que el Señor haga nada por mí. Hay personas que dicen: es que yo hago lo que quiero, no necesito de Dios. Si la persona dice que hace lo que quiere, entonces necesita de Dios. Porque el que está en el Señor no hace lo que quiere, sino hace lo que sabe bien que va a agradar a su Señor. Pero el Señor Jesús dice, y habla de esta palabra, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias. Necesitamos hoy en día las buenas noticias para nosotros cada día, y las buenas noticias las vamos a encontrar en su palabra. Si usted quiere escuchar buenas noticias, oír buenas noticias, vivir teniendo buenas noticias, tiene que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra cada día, porque el mundo tiene malas noticias. El mundo tiene noticias de guerra, de muerte, destrucción, violencia, crímenes, de traiciones, divorcios, toda clase de mal la va a encontrar usted en las redes sociales, en el Face, en el periódico, y usted va a encontrar malas noticias. Claro que hay por allá buenas noticias. En algún punto determinado tal vez encuentra de 1000 malas noticias, encuentra una buena noticia por ahí. Pero en la Biblia vamos a encontrar las buenas noticias para nosotros. Y el Señor Jesús aquí está dando buenas noticias, y lo que está diciendo es que Él vino para darnos la oportunidad de que nosotros, los quebrantados de corazón, tengamos libertad, tengamos vida, y tengamos la oportunidad nosotros de poder ver la grandeza de Dios. ¿Usted es libre? ¿Libre del pecado? ¿Libre de los pensamientos? ¿Sus pensamientos son sanos? ¿Su vista es sana? ¿Su forma de ver es correcta? ¿Su forma de actuar es correcta? ¿Tiene 10? No me diga a mí no me tiene que decir más que piénselo nada más. El Señor vino para esto, pero tenemos que conocer la verdad. ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿De qué nos ha hecho libres el Señor? ¿De qué te hizo libre el Señor? De la muerte. Nos pasó de las tinieblas a la luz. Muy bien, vamos a un pasaje, Romanos 8, versos 1 y 2. Hay mucho de qué hablar con respecto a esto de lo que Dios nos ha librado. Pero nos ha librado de la condenación, de la culpa, el pecado. Nos ha librado de tantas cosas. Romanos 8, versos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libró? Dice, de la ley del pecado y de la muerte. Y dice, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, para los que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. Andar en la carne es libertinaje, andar en el Espíritu es libertad. ¿Usted cómo anda? No me diga, pregúntese usted mismo cómo anda. ¿En la carne? ¿En los negocios de su propia carne? ¿O en los negocios de Dios y en el Espíritu de Dios? No vuela porque le faltan alas. ¿Cómo anda realmente? Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo anda? ¿Cómo habla? Habla como uno que es carnal y se enoja, avienta chispas con los ojos, su manera de hablar es incorrecta, se enoja y su semblante cambia, se endurece en su semblante y en su corazón. Usted es alguien que anda en el Espíritu, porque el Señor ya nos perdonó, nos sacó de la muerte, nos limpió, nos libró, nos dio oportunidad de vida. Y entonces usted está contento y alegre porque el Espíritu Santo está en su corazón. No sé cómo está usted. Yo espero que usted sepa qué hizo el Señor. Nos sacó de la condenación, del pecado, de la culpa, de la muerte. También Él obró con poder. Colosenses 1, versos 13 y 14. Colosenses 1, versos 13 y 14. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, porque lo encuentra primero que yo, está bien, o está ahí. 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él dice que hizo esto. ¿Nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha traspasado al reino de su Hijo amado, o sea, el reino de luz. Hemos sido comprados por el más grande precio y hemos sido perdonados por causa de la obra del Señor Jesús en nosotros. Él nos libró del dominio del pecado, nos libró del dominio de la muerte, nos libró del dominio inclusive de nuestra propia carne. ¿Sí estamos? Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Perdón. Andad en el Espíritu, dice, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si el Señor ya nos libró del pecado y de todas esas cosas, entonces es necesario andar en el Espíritu. Romanos 6, verso 20 al 22. Romanos 6, verso 20 y 22. Por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora el propósito es que nosotros dejemos el pecado, los miembros de nuestro cuerpo sean entregados y consagrados a Dios y vivamos sabiendo que el plan de Dios es darnos y proveernos vida eterna. Le digo algo, ningún esclavo va a poder entrar al reino de Dios. Ninguno. Ningún esclavo. Solo el Hijo permanece en la casa del Padre. ¿Sí estamos? Ninguno que es esclavo del pecado, la muerte, de sí mismo va a poder entrar, a menos que se arrepienta, deje el pecado,
deje su vida pasada y deje que el Señor transforme y le cambie, porque el Señor lo que quiere hacer es hacer una obra en nosotros, que vivamos en una libertad que muestre que realmente amamos a Dios. Nos ha librado de la muerte. Romanos 6:23, el siguiente pasaje dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ha librado de la muerte, y Él lo que hace es que nos da la oportunidad de darnos la vida eterna a través del Señor Jesús, cuando creemos y cuando confiamos en Él. Amén. También Él nos libra del miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar cuando llegue viejo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Quién me va a sostener si me quedo solo o sola? ¿Qué va a pasar si... Y entonces miedos, miedo a la oscuridad, miedo al que va a suceder, miedo si me quedo sin dinero, miedo si me quedo sin trabajo, miedo, etcétera. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Pero Él nos libra de los miedos y los temores. El Salmo número 34:4. Salmo 34, verso 4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? ¿De cuántos? Dice: de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores, mis miedos. O sea, tenemos que buscar a Dios porque Él nos libra de estas cosas, del miedo, el temor, miedo a estar solo, miedo a lo que va a pasar mañana, miedo a lo que va a venir después, miedos, diferentes miedos. Él nos libra, pero tenemos que estar en el Señor. Él nos libra de los miedos, temores y todas esas cosas, pero tenemos que estar cada día en el Señor, porque es nuestro libertador. Israel recuerda cada año, todavía se hacen algunas fiestas en Israel, e Israel como nación recuerda cada año cuando Dios lo sacó, lo liberó de la esclavitud de Egipto, y hacen fiestas. Nosotros debemos de celebrar cada día la libertad que tenemos en el Señor Jesús. Hoy debe ser un día de fiesta, un día de regocijo por la obra de Dios en nosotros, por lo que Dios está haciendo. Pero a veces todavía tenemos temores que nos impiden o que nos atan y que nos llevan a considerar que no podemos porque tenemos temor. Porque una de las cosas que hace el temor paraliza. El temor lleva a las personas a que no hagan lo que pueden o lo que deben hacer. El temor es esa parte que nos lleva a considerar que no podemos, porque qué tal si las cosas no salen bien. No emprendemos porque qué tal si no nos llegan los recursos, y tenemos miedo de muchas cosas. Miedo a la oscuridad, miedo a salir de casa. Hay gente que tiene miedos como esos, a salir de casa. Miedos a los cambios, miedos a lo que van a decir los demás, miedo a... Usted puede saber a qué tiene miedo en realidad. Si usted tiene miedo, entonces el miedo le ata, le paraliza, necesita la operación de Dios en su vida. El Señor nos ha librado y nos libra del miedo, también nos libra de la ira de Dios. Romanos 5, verso 9. Romanos 5, versículo 9. Los otros pasajes se los voy a dar solamente porque se me está acabando el tiempo aquí y le pido perdón. Romanos 5, verso 9, ¿qué dice? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. ¿Sabe que nuestro Padre nos ama, pero nuestro Padre es justo? Un día todo lo que la palabra de Dios dice en los libros proféticos, en lo que el Señor Jesús habló y en Apocalipsis, se va a cumplir. La ira de Dios se va a manifestar.
pero nosotros tenemos que estar confiados en el amor del Padre. Pero el Señor Jesús nos libra de la ira de Dios. Él nos libra de eso. Por eso el Señor Jesús, cuando viene, hace una obra completa. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Si lo ponen ahí está bien. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es el Señor Jesús? Dice: nos libra de la ira venidera, nos guarda entre sus manos, nos cubre y nos protege. Pero la parte nuestra es saber estar bajo la protección de Dios. También usted puede ver en el libro de Hebreos, verso 19 al 22. Hebreos 19 al 22 dice que por causa de la libertad ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios. Por causa de la obra del Señor y de la libertad que tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para estar con nuestro Padre y poder disfrutar de la grandeza de Él. Amén. ¿Qué dice el pasaje? Hebreos 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso que sigue, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar hasta su presencia y para dejar que Él trabaje y opere con nuestros corazones. Que Él obre en cada uno de nosotros. Él es nuestro oportuno socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi bendición? Viene de Dios. Pero hay que estar en su presencia. Para eso el Señor nos hace libres. Él nos hace libres también. En su palabra dice que nos liberó o nos libertó de la enfermedad, del dolor, de las transgresiones. Isaías 53, versos 4 al 6. Isaías 53, usted lo puede leer, pero esta porción dice que Él ya pagó el precio. Quiere decir, Él nos libra de estas cosas que nos aquejan. Nos libra de la enfermedad, del dolor. Nos libra de la enfermedad que está en el alma. Nos libra de la enfermedad que está en el cuerpo. Por eso el sacrificio del Señor Jesús en la cruz es un sacrificio completo. Es un sacrificio que nos da una libertad plena de poder estar en Dios constantemente todos los días de nuestra vida. Isaías 53, versos 4 al 6. Si lo pones, por favor. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando Él lo hace, cosas como estas, Él lo que hace es quitarnos la carga que nos aqueja, para que sin cargas podamos llegar a su presencia y entonces poder hablar con Él, poder disfrutar de lo que Él es, poder tener una plena libertad para poder llegar a su presencia, no solamente un domingo, sino todos los días
de nuestra vida. Cada vez que tú y yo decidamos ir a su presencia, disfrutar de su gracia, disfrutar de su amor, o solo para preguntar las dudas de nuestro corazón, el Señor siempre está presto para atender al humilde, para atender a aquel que un día fue esclavo, que fue libertado, pero ahora se entregó al Señor porque le ama. Así que tú y yo tenemos que entrar hasta el lugar de su presencia. Amén. Te voy a dar algunos pasajes para que lo leas en casa. Apúntalo solamente, porque ya se nos fue el tiempo. Primera de Pedro 2:16. Santiago 1:25. Salmo 119, verso 45. Isaías 42, versos 6 y 7. Salmo 34, 19. Y Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Esos pasajes los vas a leer en casa, los vas a meditar. Y cuando lo leas, vas a orar a Dios para que te hable. Amén. Quiero que te pongas de pie un momento. Ahora te pregunto, ¿de qué te libertó el Señor? De lo que el Señor te haya libertado, de lo que el Señor haya quitado de tu vida, que era lo que te estorbaba. Te digo, no vuelvas a hacerte esclavo de aquello que el Señor ya te liberó. No vuelvas y no regreses atrás. Tal vez vendrán malos recuerdos, tal vez van a llegar malos pensamientos, porque fuiste esclavo un día. Tal vez van a llegar las dudas a tu corazón. Tal vez vas a dudar en el compromiso con Dios. O tu mentalidad va a tener pensamiento de esclavitud. Pero ten mucho cuidado. Es mejor que cada día que tú te encuentres como si te quisieran esclavizar otra vez, es mejor que vayas y vayamos a Dios para que Él nos dé una plena libertad. Una libertad que muestre cuánto amamos a Dios. Una libertad que muestre cuánto honramos y respetamos al Señor. Una libertad que nos lleve a saltar inclusive como becerro de la manada. Una libertad que nos lleve a entregarle al Señor toda nuestra adoración, nuestra alabanza todos los días de nuestra vida. Una libertad que nos lleve a ir a su palabra cada día para buscar lo que Dios quiere decirnos y hablarnos. Porque al conocer la libertad, entonces nosotros vivimos diferente. Al conocer la verdad, ahí viene la libertad para nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel practicó la esclavitud. Y entonces había hombres o mujeres que se podían hacer esclavos de otro solamente durante un periodo. El periodo máximo eran 6 años. Al año número 7 se declaraba libertad. Y entonces los que eran esclavos eran liberados por sus amos.
el que lo había tomado como esclavo tenía que liberar a todos. Si la familia era esclavo, liberaba a todos. Pero había algunos que habían sido tratados muy bien por sus amos, que estos decían: yo quiero ser tu esclavo por amor. Y entonces lo que hacían era que le perforaban una parte de su oreja, o le hacían un hoyo en la oreja. Y entonces este siervo, que podía ser él o toda su familia, ahora eran siervos y tenían un amo. Él era su señor. Pero este su señor, a partir de que el siervo se entregaba por amor, el Señor se iba a encargar de todo. Lo iba a proteger, lo iba a defender, lo iba a guardar de sus enemigos, le iba a proveer todos los recursos, le iba a abrir las puertas de su casa, iba a entrar hasta el lugar más secreto de la casa, iba a estar enterado de los negocios de su Señor, y se iba a convertir no solamente en un esclavo por amor, sino en un amigo de su Señor. Cuando nosotros disfrutamos de la libertad del Señor, si somos entendidos de la libertad que Él nos ha dado, decidimos hacer algo. Decidimos entregar nuestra vida a Él como sus siervos amados por amor. Y cuando nos entregamos como siervos amados porque le amamos, entonces nuestro Señor nos abre las puertas para entrar hasta el lugar de su presencia y empezar a enterarnos de lo que nuestro Señor tiene preparado para nosotros, que somos sus amigos, o que queremos ser sus amigos. No solamente libres y solamente libres para hacer lo que queramos, sino libres para estar con nuestro Señor, porque es la decisión de nuestro corazón. Así que cuando el Señor libera a alguien, Él lo hace esperando que cuando entienda que es libre, regrese a su Señor, se postre a sus pies y le diga: aquí estoy, me entrego a ti por amor, porque yo quiero estar contigo, quiero que tú me protejas, quiero que tú me guardes, quiero que tú me cubras, quiero que tú me bendigas, quiero estar enterado de los planes tuyos, quiero estar enterado de lo que planeaste para mí, y quiero disfrutar de la grandeza tuya, porque para eso hemos sido libres. Así que cuando alguien es libre, no tiene problema de honrar a Dios, de alabar a Dios, de danzar a Dios, o de brincar para Dios, o correr para Dios, y de hablar cuán grande es su Señor, cuán maravilloso es el que nos dio la libertad plena y total. Una de las cosas que el hombre busca a través de la guerra, a través del pleito, a través de la rencilla, es la libertad. Pero la libertad plena, completa y total en todas las áreas viene del cielo, viene de lo alto. Así que si tú has batallado con alguna área, ese es el punto que te ha llevado a ser esclavo. Que puede ser el pecado, los malos pensamientos, los malos deseos, las redes sociales, o tal vez puede ser que hay un daño en tu alma que te ha esclavizado y que te ha impedido exaltar al Rey de Gloria. Así que en este día piensa de lo que hemos hablado y dile a Dios: perdóname porque me he hecho esclavo de esto y esto y esto, y te pido, dame libertad, porque lo que yo quiero es estar en tu casa. Cierra tus ojos un momento. Si es así, habla con Él. Él nos liberó de estas cosas y mucho más, para que ahora en esa plena libertad tomemos la decisión de someternos a Él como sus siervos amados, para llegar a ser sus amigos, sus hijos amados, que permanecen en la casa del Padre,
que permanecen en la casa de su Señor y que se enteran de los planes de Él. Hemos sido libres para someternos a un Dios vivo que nos ama. Hemos sido libres para adorarle. Hemos sido libres para disfrutar de su gloria. Hemos sido libres para hacer lo bueno. Hemos sido libres para correr a su presencia. Hemos sido libres para conocerle a Él. Hemos sido libres para estar todos los días con Él. Hemos sido libres para amarle. Hemos sido libres para adorarle. Hemos sido libres para esperar en Él, para esperar su venida. Hemos sido libres para esperar bajo su cuidado y su protección. Para eso somos libres. Hemos sido liberados para estar en su palabra. Hemos sido liberados para hablar con Él cada día. Hemos sido liberados y libres para exaltar el nombre de nuestro Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con la actitud que tenemos cada día. El Señor nos ha hecho libres del pecado, la transgresión, la muerte, el adversario, las tentaciones, inclusive las tinieblas, el error. Él nos hace libres de manera completa para estar en su presencia. Así que si eres libre, si el Señor te ha liberado, cada día acude a Él, porque Él va a hacer una obra poderosa en tu vida. Si el Señor te ha hecho libre, nos ha hecho libre, acude a Él, que cada día Él te va a hablar a través de su palabra. Si Él nos ha hecho libres, el Señor obre y destape tus oídos para que escuchen la voz de Él. Si Él nos ha hecho libres verdaderamente, el Señor opere que se caigan las escamas de tus ojos para que puedas ver la gloria del Señor. Si Él nos ha hecho libres del pecado, no dejes que el pecado te esclavice otra vez, sino que seas libre para vivir en santidad para Él, apartado para tu Rey y para tu Señor. Así que si eres libre, haz lo que el Señor deposita en tu corazón, hacer de acuerdo a la palabra suya, y no tengas temor ni de malas noticias, porque el Señor está contigo. Aleluya. Y si el adversario te ha querido otra vez atar, te ha querido otra vez llevar a esclavitud, sométete a Dios, sométete a Él. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros, pero sométete al Señor. Sométete a Él. El hombre libre, la mujer libre, el pueblo libre, cada día disfruta de la grandeza del Dios Todopoderoso que lo liberó. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó, nos lavó, nos perdonó, nos limpió, nos transformó, nos cambió, nos dio vida. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Padre. Él ha obrado con poder. Que la gloria, el imperio, el poder, la alabanza, la exaltación le sea dada a Él por siempre y para siempre, por su pueblo que es libre para hacerlo. Aleluya.
Aleluya. Así que levanta tus manos al cielo. Ahora somos libres para amar a Dios. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para amar a los demás. Somos libres para honrar a nuestro Padre. Haz lo que no podías hacer. Como hombre, como mujer libre, haz lo que no podías hacer. Si no podías confiar en Él, confía a partir de hoy. Si no le podías alabar, alábale a partir de hoy. Si no podías ir a su palabra, ves a su palabra a partir de hoy. Si no podías confiar en su amor, confía en su amor a partir de hoy. Aleluya. Aleluya. Aunque Pablo y Silas estaban encarcelados físicamente, ellos no lo estaban espiritualmente, ni su alma estaba encarcelada, sino que en medio de la necesidad, en medio de las heridas y el dolor, ellos hicieron algo. Adoraron al Señor, exaltaron al Señor y le dieron gloria. Así que cuando tú te sientas que no puedes más, cuando sientes que el dolor es intenso, cuando sientes que tu alma no puede más, cuando sientes que no puede más, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo te voy a exaltar, te voy a adorar, porque a pesar de todo, sé que en ti encuentro libertad. Aleluya. Así que a partir de hoy, mira atentamente la palabra de Dios. Mira atentamente la ley del Señor que te da libertad. Persevera en la palabra. Sé un oidor que no se le olvide. Sé un hacedor de la palabra de Dios, porque entonces serás bienaventurado al hacer aquello que escuchaste de parte de Dios. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos en alto y adórale a pesar de todo. Lo que impedía adorarle se vaya. Lo que te impedía exaltarle se quite. Lo que impedía que te alegraras se vaya. Porque andaremos en la libertad que el Señor nos da. Buscaremos su rostro cada día. Aleluya. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor nos ha llamado en justicia. Él te sostendrá. Él te guardará. Él guardará el pacto que hizo con nosotros. Él obrará
para abrir los ojos. Él obrará para abrir puertas de las cárceles. Él obrará para quitar las prisiones de opresión. Él obrará para sacarnos de tinieblas y el error. Aleluya. Dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en ti y en mí, entonces ahí en tu vida y la mía debe de haber una libertad plena que nos lleve a honrar al Padre, a exaltar al Padre, a glorificarle a Él. Porque para esto fuimos llamados, para vivir una vida en libertad, para honrar al Todopoderoso. Aleluya. 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 Gracias. Así que hoy, este día, declaramos libertad. Hoy en este día pregonamos libertad para tu vida. Declaramos, pregonamos libertad para Ligo Veracruz. Declaramos y liberamos en el nombre de Jesús a los oprimidos por causa de la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Publicamos libertad en este día para los cautivos. Pregonamos libertad para los presos. Pregonamos libertad para los oprimidos. Hoy en este día declaramos, pregonamos y ordenamos que a los afligidos les sea dada la gloria de Dios. Que a los enlutados, a los entristecidos, les sea dado el óleo de gozo, de alegría, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu angustiado, que todo espíritu dañado y lastimado sea sanado en el nombre de Jesús. Aleluya.